La Quinta San Pedro Alejandrino fue fundada el 2 de febrero de 1608 con el nombre de la Hacienda San Pedro Alejandrino. Santa Marta, el Caribe y Colombia cuenta con un sacro lugar, donde exhaló su último suspiro el más grande de los hijos de América, nuestro libertador Simón Bolívar. La Hacienda Florida de San Pedro Alejandrino es un suelo enriquecido por las más grandes expresiones de naturaleza, arte e historia. Lugar donde exhaló su último adiós nuestro libertador Simón Bolívar. Andrea, te hago una cordial invitación para poder descubrir la historia que tiene ese lugar. Como dije, son 411 años, no se pueden ignorar así. Totalmente. Y tenemos la primera habitación, que es la más importante, en sí la sala principal, y con ella la alcoba Bolívar. Te invito. Muchas gracias, Eduardo. Cuéntame, Eduardo, entonces estamos ya dentro del lugar donde murió nuestro libertador. Así es. ¿Qué pasó acá? Bueno, verán, algo muy interesante es que muchas personas intuyen o piensan de que Bolívar vino acá porque estaba escapando, cuando realmente es que ni siquiera Bolívar tenía planeado venir aquí a la ciudad de Santa Marta. Eso es una realidad. Bolívar está haciendo un viaje con dirección a Europa, que en este viaje recibe la invitación del hacendado Joaquín de Mier y Benítez, quien es el que lo invita aquí a la ciudad de Santa Marta. Pero es que lo curioso no se detiene allí, es que ni siquiera don Joaquín tenía planeado que Bolívar viniese a la Quinta de San Pedro Alejandrino, porque originalmente Bolívar se hospeda en la casa de la aduana, viene muy enfermo de salud, y es esta enfermedad que ve la necesidad de traerlo a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Ya en la casa de la aduana ya él se sentía mal, ya estaba muy enfermo. Okay. De hecho, la idea del viaje era dar mejoramiento a su estado de salud y aparte ayudar un poco de paz y tranquilidad al fuerte conflicto social y político que se estaba viviendo en el año 1830. Claro. Entonces la idea era dar paz y tranquilidad a su mente y solventar su estado de salud. Y una vez que él llega acá, entonces lo reciben. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Qué pasó allí? Pues realmente lo interesante es que Bolívar está cansado del caos que rodea la casa de la aduana, que él habla con don Joaquín para trasladar una hacienda de campo, porque realmente Bolívar creció en una hacienda de campo, y estar en una hacienda de campo para él era estar en su entorno. Habla con don Joaquín y lo trasladan a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Don Joaquín velaba por la estabilidad y la comodidad de su excelencia. Y es así que el 6 de diciembre llega a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Ok. Bueno, y ahí pues el cambio de ambiente da una ligera mejoría. Okay. El 10 de diciembre ya empiezan los problemas a notarse. Aquí Bolívar dicta dos importantes documentos: la última proclama y su testamento. El insomnio, la fiebre provoca delirios en la mente del libertador, y Bolívar fallece aquí el 17 de diciembre de 1830, a la edad de 47 años, por tuberculosis pulmonar. Los objetos que están acá se conservan tal desde la época, tal cual. Todo. Algunos objetos se conservan desde la época. Aún así hay que recordar que la esencia de este espacio es no hablar sobre la muerte de Bolívar, sino recordar algo que se suele ignorar: la humanidad del libertador. Su legado. Exactamente. Es lo más importante. Exactamente. Así es. Estamos en una de las tres salas temáticas de la Casa Quinta, de la sala bolivariana. Antes era la oficina de Joaquín de Mier y Benítez, y aquí se permite hablar o abordar temas de la vida de Bolívar, en ánimos de seguir con la temática de qué pasó con el poder Bolívar después de su muerte. Esta es la escultura yacente que representa el momento de su velación. Fue velado 3 días en la casa de la aduana. Finalmente, el 20 de diciembre de 1830, sus restos son sepultados en la Basílica Menor de Santa Marta,
donde allí descansaron un lapso corto de tiempo, aproximadamente 12 años, porque para el año 1842, cumpliendo su deseo testamental, para el 20 de noviembre de 1842 nos llevamos hasta Caracas, Venezuela. Por deseo de él. Porque él lo pide, exactamente. Ya actualmente los restos de Bolívar descansan en el Panteón Nacional de los Héroes en Caracas, Venezuela. La escultura también es muy interesante porque nos da información referente a su aspecto físico. Tal cual. Tal cual, a escala real. 1 metro con 64 centímetros de altura, y por su enfermedad de la tuberculosis pulmonar y también una fuerte deshidratación, Bolívar fallece con un peso increíble de 35 kilogramos a la edad de 47 años. Entonces ya con ello nos damos una idea de la gravedad de su enfermedad. Entonces cuéntanos qué más sucedió cuando Simón Bolívar, esos días que él estuvo acá. Pues sí, bueno, Bolívar pues llega el 1 de diciembre y lo interesante es que Bolívar recibió desde que llegó atención médica. Don Joaquín era consciente que Bolívar estaba enfermo y la atención médica no era un lujo, era una necesidad para el Libertador. Y por ende contrata servicios médicos. El médico francés Alexandre Próspero Reverán, aparte de asistir al Libertador, recibir ayuda y atenderlo, él hace una serie de memorias y él explica y nos dice que Bolívar vino en un estado de salud muy delicado, con decirte, Andrea, que ni siquiera pudo bajar por sus medios del barco, él tuvo que ser bajado en una silla de brazos. Wow. Sí. Se presentó una serie de sintomatologías, el médico tenía problemas pulmonares, su excelencia, pero el 17 de diciembre Bolívar fallece y aún estaba esa duda al aire. ¿Cuál fue la causa de muerte del Libertador? Entonces era necesario poder dar respuesta a esta pregunta. Okay. ¿Dónde se da respuesta a esta pregunta? En el lugar menos pensado de la Casa Quinta, en la repostería. ¿Y por qué en la repostería? Porque la repostería era el único lugar donde había una mesa con el tamaño adecuado para hacer dicho examen. Y el tema de la higiene del sector de la culinaria, de la cocina, quedó a un lado, porque la prioridad era dar respuesta a esta pregunta. El examen fue realizado por el médico Reverán el mismo día de la muerte de Bolívar, el 17 de diciembre de 1830, y este médico a través del examen determinó que Bolívar pues falleció de tuberculosis pulmonar. Ya fue tiempo después que algunos médicos contemporáneos a nuestro tiempo tomaron estos documentos hechos por Reverán y también han concluido o dan la hipótesis de que Bolívar también falleció de una fuerte deshidratación. También, y que en la época quizás no lo pudieron determinar. Exactamente. Porque no había la tecnología. La tecnología o los conocimientos o avances en el área de la medicina no eran tan avanzados como lo que tenemos hoy en día. El médico Alejandro Próspero Reverén le suministraba como nutrientes al Libertador alimentos hechos con masas de sagú, algunas veces acompañado por vino y caldo de pollo. Se observa un horno de la época, las ollas en hierro fundido, un pilón y 2 metales, que son piezas en piedra utilizadas para moler las especies. La riqueza de las habitaciones se puede observar en las dependencias de carácter menor, la sala de fumar, el comedor y la cocina. Son espacios donde permite recordar cómo vivían para la época. La sala de fumar, que fue un espacio especialmente adecuado a la llegada de Bolívar. Bolívar recibía a diferentes invitados que normalmente consumían tabaco y licor. Para evitar que Bolívar inhalarse estos fuertes olores, se transforma el cuarto de costuras de la esposa de don Joaquín en sala de fumar. En el comedor se exhibe mobiliaria propia para la época, una mesa de extensión junto con una vajilla hecha en porcelana de Sèvres, y la cocina, donde se preparan alimentos a Bolívar. Caldo de pollo, vino y masa de sagú. Este lugar lleno de historias nos habla de las obras de nuestro Libertador y hoy en día es patrimonio cultural, además de uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Santa Marta.
En este recorrido por la Quinta San Pedro Alejandrino nos encontramos frente al altar de la patria. Eduardo, cuéntanos, ¿qué sucedió acá en ese lugar? Bueno, verás, como ya descubrimos, ocurrió la muerte de Bolívar, 1830. Bueno, Enrique Olaya Herrera, para el año 1930, ve la necesidad de rendir honores al Libertador en su primer centenario de muerte. De igual manera, quería hacer esta conmemoración acompañado del pueblo de la ciudad de Santa Marta. Y es así que empieza a edificarse este hermoso monumento para el año 1930, que tendría como objetivo preservar lo que fue el legado del Libertador Simón Bolívar aquí en la Quinta San Pedro Alejandrino, y también rendir un homenaje a la República de Colombia y sus principales cualidades. Ya se es inaugurado hasta el año 1942. Estamos acá ya dentro del altar. Así es. Cuéntame cómo ha sido todo este proceso histórico en cuanto a la escultura del Libertador y todos los honores que se hacen a él. Sí, bueno, verás, hay algo muy interesante, es que la escultura que tú estás observando no era la que inicialmente se pretendía colocar o poner aquí. Ya viene una escultura desde Europa, solo que el barco en el cual lo traía naufraga por las costas de Venezuela. Entonces esto retrasa la inauguración del espacio, por ende se demora 12 años en su inauguración. Ya para 1942, recordando pues el traslado de la repatriación de los restos de Bolívar desde Santa Marta hasta la ciudad de Caracas, en 1942 se es inaugurado bajo la presidencia de Eduardo Santos, una escultura bajo el mismo concepto, rendir homenajes al Libertador y a la República de Colombia, hecha por los italianos Ermenegildo Lupi y Augusto Rossi, completamente elaborada en mármol de Carrara y regida por el movimiento neoclásico. La plazoleta de banderas. Es el primer centenario, en 1930, y en 1980 se hace la conmemoración de los 150 años de la muerte de Bolívar. Se invitan a diferentes representantes, como lo mencionaste, de países que fueron emancipados por el Libertador Simón Bolívar. Están constantemente ondeando 32 banderas que rinden en ese homenaje al Libertador, que normalmente se repite la bandera de Venezuela y Colombia en homenaje al país donde nace y fallece Bolívar. Bueno, vamos a continuar con este recorrido, ¿te parece, Eduardo? Me parece perfecto. Nos falta el museo. Exactamente, el museo. Para allá vamos. Y en todo este recorrido que continuamos por la Quinta San Pedro, ya nos encontramos en el museo, Museo Bolivariano. Así es. Cuéntame cuál es la historia que envuelve este museo y ese honor que también se hace al Libertador. Bueno, historia muy grandísima, sí. Pero uno de los objetivos es que conservar el bien material e inmaterial era necesario. Entonces es así que se percata de ello el artista Armando Villegas, que en conjunto del presidente Belisario Betancur inician un proyecto, fundar un museo, una organización que se dedique a la preservación de la historia inmaterial y bueno, los bienes que posee el territorio o lo que era antes la hacienda Quinta San Pedro Alejandrino, pero también rendir un homenaje al sueño de Bolívar, la amada Gran Colombia. Entonces inician este proyecto y se inaugura para el 24 de julio de 1986 con diferentes galerías artísticas brindando los espacios propicios para los artistas reconocidos en su época para que donasen sus obras y a través del arte representar esa tan anhelada unificación que Bolívar estuvo buscando gran parte de su vida, casi 20 años de su vida. En cuanto a la arquitectura, ¿se mantiene pues desde la época la infraestructura cuando deciden colocar en esta área el Museo Bolivariano? Ok, pues bueno, hablando respecto a la arquitectura, como pudiste haber notado, hay una edificación de color amarillo ocre, otras de color blanco, sí. Y es para hacer énfasis exactamente en la arquitectura. Todo lo color amarillo es una arquitectura colonial. Esta arquitectura pintada de color blanco hace alusión a la arquitectura de estilo republicano, que efectivamente se mantiene o se conserva para la época de 1986. Mira, interesante toda esta historia y además todos los trabajos que se han venido realizando, que se siguen realizando en honor al Libertador, en honor a esas luchas por la liberación de los países. Y realmente es un trabajo arduo que se ha realizado y sobre todo desde acá, que se sigue manteniendo. No, sí, de hecho eso es uno de los principales objetivos del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo,
preservar un pequeño fragmento de la historia de Colombia, porque como lo mencioné anteriormente, la Quinta es más allá de la última moral Libertador. La Quinta es un lugar que le recuerda a los visitantes, a los historiadores, que Simón Bolívar, antes de haber sido un militar, un presidente, un político, fue un ser humano. Y la Quinta preservó eso, preserva eso. Y uno desde aquí, pues, tiene esa misión. Totalmente. Muchas gracias, Eduardo, por todo este recorrido que nos has llevado a la historia, nos has llevado al momento, a vivirlo, lo que pasó y todos esos acontecimientos que sucedieron en la época con esas luchas que tuvo nuestro libertador Simón Bolívar. Gracias, Eduardo. No, fue un placer y están cordialmente invitados a su museo, la Quinta de San Pedro Alejandrino. Gracias. Listo.